Un saludo muy especial nuevamente. Estamos aquí conectados en estas enseñanzas poderosas de la palabra del Señor. Les saludamos desde el Ministerio Amor y Fe en Ipiales, Nariño, Colombia, en la puerta del sur de Colombia. Y para nosotros, para mí, su querido pastor y amigo Adiel Jiménez, es un placer poder estar con ustedes nuevamente aquí conectados. Estamos en una serie que hemos llamado Cuatro Diseños Celestiales, cómo mover el cielo a nuestro favor. Ya aprendimos el primero, que es la cena del Señor. Como la Santa Cena es una cuestión espiritual, que aunque lo hacemos aquí físicamente, también se mueve el mundo espiritual a nuestro favor. Entonces usted puede revisar esa enseñanza para que tengamos también algo bien poderoso y lo pueda practicar. Hoy quiero entregarle otro código del cielo, otro diseño celestial que yo sé que va a servir mucho para que podamos nosotros movernos aquí en la tierra y podamos aplicarlo y podamos ver la bendición de Dios también. Entonces, recuerde que estamos hablando de estos diseños del cielo, diseños celestiales, y estamos diciendo que a la vez se convierten en actos proféticos, que cuando hablamos de un acto profético, estamos diciendo que un acto profético es un acto físico que mueve el mundo espiritual. Entonces, para que tengas pendiente de que vamos a usar cosas físicas, pero estas cosas dirigidas por el Espíritu Santo se mueve el mundo espiritual. Entonces, así como usted ha estado con nosotros durante mucho tiempo conectado, y ya vio esta primera enseñanza, quiero entregarle este segundo diseño del cielo en este instante. Entonces yo quiero pedirle que tenga un corazón dispuesto, un corazón abierto, para que el Señor hable a su vida, para que el Señor toque su corazón y podamos ver la bendición del Señor en este tiempo. Así que vamos a tomar unos segundos en oración, a darle gracias al Señor y entregarle este tiempo en este instante. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Señor amado, a la mañana, a la tarde o a la noche, donde quieran que estén mis queridos hermanos y amigos escuchando, viendo este mensaje. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea tu Espíritu Santo hoy hablándonos y enseñándonos a través de la palabra. Señor, estos códigos, estos diseños del cielo, Señor, que tú has entregado a nuestra vida, Señor, en la palabra, que podamos usarlos de tal manera que podamos ver cómo el cielo también se mueve a nuestro favor, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle del segundo diseño celestial y el segundo diseño celestial tiene que ver con el aceite. Hablamos de la cena del Señor, hoy voy a hablarle del aceite en la Biblia. El aceite, escúcheme esto, el aceite a veces la gente lo toma como algo muy de suerte, como que si me echan el aceite, como que si me ponen aceite, entonces hay algo mágico y no es nada mágico ni supersticioso en este caso. El aceite es un producto de origen animal o vegetal, ¿sí? Que sirve como combustible en la Biblia, como alimento, como parte de la curación de los enfermos. Tenía usos religiosos. Entonces, el aceite en la Biblia que se usaba era el aceite de oliva. El aceite de oliva se dice que se cultiva durante 7 años para dar fruto. Cuando se siembran los frutos del árbol de oliva y para que el fruto esté maduro y se pueda usar para hacer aceite, se tarda 7 años. Después de esto se toma y se lleva a una prensa, un molino de piedra, unas piedras grandes, para prensarlo y para que haga brotar el aceite. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando Jesús oró en el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos había un huerto que era el huerto de Getsemaní. El Monte de los Olivos era el lugar de prensa. Se hablaba así porque allí Jesús inclusive fue a orar aquella noche que fue entregado para ir a la cruz. Y dice que pasó mucha angustia en su corazón, que aún su cuerpo empezó a brotar sangre. ¿Recuerda usted ese pasaje de las Escrituras? Entonces, el aceite es un producto muy especial y es un diseño del cielo. Cuando usamos el aceite, yo le voy a enseñar, le voy a poner la base bíblica acerca de lo que es el aceite y le voy a explicar cómo usted puede usarlo. Pero recuerde esto, cuando usted lo usa dirigido por el Señor, por la palabra, se convierte en un acto profético que es físico, pero que mueve el mundo espiritual. Eso es un acto profético, recuérdelo. ¿Por qué? Porque yo les decía en la anterior enseñanza que aún los brujos, hechiceros, la gente de las tinieblas hace actos. Este también son actos proféticos, pero dirigidos por las tinieblas. Entonces, cuando
No podemos coger esto como sortilegio, como cosas de suerte, no, como que si lo hacemos solamente eso funciona. No, hay muchas cosas que hay que agregar y que hay que añadir a estas cosas, como ya se los he explicado. Entonces, ¿quién usaba el aceite y cuándo lo usaba? Era algo exclusivo para los sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes, dice la palabra, que en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces necesitamos aprender a usar el aceite. Ahora ya no es solamente un grupo selecto de sacerdotes, sino que ahora dice la palabra en Apocalipsis que somos hechos reyes y sacerdotes mediante Jesucristo para Dios y Padre. Entonces podemos usar el aceite. Entonces era de uso especial allí para las personas especiales y había muchas cantidades de aceite que se usaba. Ojo con esto. Era usado por los profetas para ungir, cuando ungían los reyes, para ungir casas, cosas, personas. Moisés hizo un aceite especial que se llama el aceite de la unción, con el cual ungió todo el tabernáculo, ungió a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos. Era un aceite especial y exclusivo que el Señor, inclusive en la palabra dice que nadie podía repetir la fórmula de ese aceite y había que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo le voy a hablar unas cuantas cosas para que usted entienda y vamos a ir muy práctico. Y si vamos a hacer un estudio así, cosa tras cosa, después de colocar esta base acerca de lo que es el aceite como un diseño del cielo. Entonces, número uno, el aceite es un diseño celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué es un diseño celestial? Porque Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice la palabra que todo lo que Moisés vio en el monte era sombra y figura de lo que él vio en la eternidad, lo puso en la tierra. Entonces, inclusive cuando se habla del aceite, que las lámparas tenían que estar encendidas, entonces él vio ese diseño del aceite. Entonces es un diseño celestial. Todo lo que hizo allí, el candelero de 7 brazos donde ponían el aceite, el candelero representa el Espíritu Santo, los 7 brazos representan los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde están los 7 espíritus de Dios? Apocalipsis 4:5 dice que delante del trono Juan vio 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 22 habla de la manifestación en 7 maneras del Espíritu del Señor. Es lo que significa los 7 Espíritus de Dios. Entonces era un diseño del cielo porque Moisés lo vio, dice Hebreos 8:5, y lo que puso en la tierra fue sombra y figura de lo que él vio en la eternidad. Y ahí dentro de los elementos que él vio fue el aceite. Número 2. ¿Cuál es la primera mención del aceite en la Biblia? La primera mención del aceite en la Biblia está en Génesis capítulo número 28, versículo 10 hasta el 22. Hay una ley de la interpretación bíblica que dice que la primera mención es lo que determina que va a ser eso que se menciona. ¿Para qué se usó el aceite en Génesis 28, versículos 10 al 22? Cuando Jacob tiene el sueño y hace un voto en Betel, dice que tomó la piedra sobre la cual durmió y tuvo esa visión y ese sueño y la ungió con aceite. Entonces allí dice que derramó libación o derramó aceite, dice la palabra. Entonces la piedra fue una señal al mundo espiritual, lo que declaraba que era casa de Dios. El versículo 22 dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces allí está hablando de que él movió el mundo espiritual y dijo, tuvo esa visión, consagró y ungió esa piedra y dijo, esta piedra es señal. Ahí estamos viendo cómo cosas físicas dirigidos por el Señor vamos a mover también el mundo espiritual. Entonces toma posesión de la tierra, porque acuérdese que Dios le dice, esta tierra en la cual tú duermes es la que voy a dar a ti, a tus hijos y a tu descendencia después de ti. Entonces él toma posesión, es la primera mención para tomar posesión generacional. Era algo físico, pero tocó el mundo espiritual. Por eso a Israel no le pueden quitar la tierra que es de ellos, porque está ungida primero bajo la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, y ahora Jacob derrama sobre la piedra y dice, esta piedra será casa de Dios, era la tierra. Esa es la primera mención en la Biblia. Entonces mire que usted ya está aprendiendo que usted puede tomar aceite y usted puede ungir una casa, usted puede ungir algo y el enemigo no se lo va a poder quitar, no se lo va a poder tocar. ¿Por qué? Porque está ungido con aceite de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Génesis capítulo 35, versículo 14. Más adelante, cuando Dios lo manda a llamar a Jacob y le dice, mira Jacob, vuelve y haz un altar, él vuelve y hace lo mismo. Mire, y Génesis 35, 14 dice, y Jacob levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Mire lo que hizo, volvió
años después volvió a hacer lo mismo para asegurarse que el Señor iba a cumplir su palabra. ¿Cómo la aseguró? Con aceite. Por eso nosotros tenemos la costumbre muy sana y muy de mucha bendición, que es orar por los objetos, consagrar los lugares, consagrar vehículos, consagrar, porque estamos tomando posesión de esas cosas y estamos asegurando. Mire para lo que fue usado el aceite. Entonces, en primer lugar, el aceite es un diseño celestial. Número dos, la primera mención en la Biblia. Número tres, el aceite era usado como combustible. Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21. Mire, Éxodo capítulo 27, versículo número 20 y 21 dice de la siguiente manera. Dice que, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara en el tabernáculo de reunión, afuera del velo. Aarón y sus hijos harán que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Todo el día tenía que estar encendida la lámpara. El aceite representa al Espíritu Santo. El fuego que está allí mencionando, que tenía que estar encendido, tiene que ver con la pasión, con revelación, con el fuego del Espíritu Santo. Escúcheme lo que le voy a decir. Ese nivel de aceite depende de ese nivel de fuego, de pasión, depende de tu nivel de aceite. Ya, si la lámpara se le ponía poquito aceite, pues había poquito fuego. Entonces hay gente que no tiene relación con el Espíritu Santo, no buscamos al Señor, no buscan al Señor, no hay aceite. Y recuerde que para la venida del Señor Jesucristo hay una parábola de las vírgenes, que las vírgenes que se les acabó el aceite porque no tenían la doble porción de aceite. ¿Por qué? Porque tenían que tener doble porción, porque el novio no sabía cuándo venía, porque era la noche más oscura, al momento más oscuro de la noche. Entonces tenían que tener mucho aceite y se quedaron por fuera por no tener aceite, por ir a buscar aceite. Entonces era usado para combustible. Entonces determina el nivel que tú tienes del Espíritu Santo. Entonces, como era usado para combustible, representa entonces los 7 brazos de los candeleros de oro del tabernáculo, del templo, las lámparas representan el Espíritu Santo. Ya se lo dije hace un momento atrás. Escúcheme esto. Número 4, el aceite lo usaban para consagrar. Éxodo 29, 21. Estamos haciendo un recorrido por la Biblia para que entiendas este diseño celestial. Éxodo 29, versículo 21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos, sobre las vestiduras, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos. La consagración daba un nivel más alto. Nótese que hasta la ropa era impregnada de ese aceite de la unción. Hasta la ropa era impregnada de ese aceite de la unción. Entonces tengamos en cuenta que aún el aceite de la unción tiene que consagrar toda nuestra vida. Fuimos santificados, fue apartado. Entonces allí ungieron a las personas que hasta la ropa quedó impregnada. Pero en Éxodo capítulo 40, versículo número 9, mire, Éxodo 40, versículo número 9, dice que consagraron las cosas del tabernáculo. Mire, Éxodo 49 dice: y tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás. Cuando se coloca sobre las personas y sobre las cosas, el aceite santifica, y santificar es separar. Por eso les digo que nosotros tenemos la costumbre de siempre orar por las casas de los hermanos, los vehículos, los negocios, la moto, la bicicleta, las propiedades, porque la estamos santificando y consagrando para el Señor. Qué buena costumbre que pudiéramos hacer eso. Escúchame esto, mire que en Éxodo capítulo 30 usted va a encontrar las advertencias de que no podían imitar y que no podían hacer ese aceite, porque era un aceite especial de parte del Señor. Eso está en Éxodo capítulo 30, el versículo 22 hasta el 33, pero en unos versículos dice que consagrarás, las cosas serán santísimas. Versículo 29, por ejemplo, dice: todo lo que tocares será santificado. Imagínense eso. Y hay algunas advertencias allí que no podemos sacar el mismo aceite, que no podemos hacerlo. Es decir, el aceite del Espíritu Santo no se puede imitar. Este aceite de la unción no se podía imitar. El aceite de la unción del Espíritu Santo no se puede imitar, porque tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo usted usa el aceite? Mire, ya le dije, con Jacob, vaya aprendiendo y vaya agarrando las cosas de esta enseñanza. Mire esto, el aceite es un diseño celestial. Entonces, Jacob lo que hizo fue tomar posesión, asegurar la tierra. Así usted puede usar el aceite en su casa, en su familia, por un negocio, si alguien le quiere quitar algo, si el enemigo le está quitando algo, o úngalo, conságrelo. Ahora, la segunda cosa que estamos viendo ahorita aquí también es que habla del aceite para consagrar, y todo lo que el aceite tocaba, que
quedaba consagrado y santificado. Imagínense eso. Entonces tenemos que aprender a guardar nuestra santidad, la relación con el Espíritu Santo, por favor. Todos los días buscando su presencia, buscando en adoración, en oración, para que ese aceite de su presencia suba de nivel y mantengamos ese fuego encendido en nuestra vida. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Mire, ungieron las personas, ungieron las casas, las cosas del tabernáculo. Ya cuando alguien tenía lepra, por ejemplo, y después de que les limpiaban aún la casa, dice que iban y echaban agua, echaban sangre y echaban aceite sobre el leproso, ponían aceite en las partes del cuerpo y aún sobre la casa. Entonces ahí está santificando nuestra casa, está santificando nuestra familia, está santificando nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a usar el aceite con discernimiento. Le he dicho 4 cosas. Entonces, número 5, el aceite era usado en algunas ofrendas. Algunas ofrendas se consagraban con aceite. Mire esto, Éxodo capítulo 29, versículo 13. Este es un estudio bien interesante. Éxodo capítulo 29, versículo 13 dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, ¿qué les dije? 29:13, sí. Y la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Dice, y el de la sangre, el versículo 12 dice, del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar. Cuando usted empieza a leer toda ese tipo de las ofrendas que están allí declarando, vea por ejemplo el versículo 23. Mire que está hablando de las ofrendas. Luego dice el versículo 23, también dice, tomará una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre de castillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Entonces, habían algunas ofrendas que eran de aceite, eran consagradas, ¿sí? Eran consagradas con aceite. Nosotros como iglesia, cuando nos reunimos en el lugar, todos juntos, al momento de dar la ofrenda, de poner las ofrendas en el altar, al terminar siempre las tomamos aceite y ponemos aceite sobre ella, con toda la congregación, como ellos lo hacían. ¿Sí? Mire lo que dice, por ejemplo, Levítico, Levítico capítulo número 2, por favor. Levítico capítulo número 2. Versículo 1 dice, cuando una persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será una flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá en ella incienso. Imagínese eso. Pondrá sobre ella incienso. Entonces, imagínense lo que está diciendo el Señor. Aquí volvemos y hablamos acerca de las ofrendas que eran consagradas con aceite. Las ofrendas que eran consagradas con aceite. Entonces, oblación era un tipo de ofrenda que se hacía para el Señor. Ofrenda de granos eran esas ofrendas, de harina. Entonces, ahí se consagraban con aceite. Por ejemplo, cuando usted vaya a presentar una ofrenda al Señor, únjala con aceite. Cuando la presente delante de los ministros, de los siervos del Señor, también nosotros la ungimos con aceite. Ahora que la gente está enviando sus ofrendas, que cuando les visitamos ellos dan su ofrenda, su diezmo, tomamos aceite y estamos ungiendo esas ofrendas siempre, esos diezmos, porque son presentados y consagrados delante del Señor. Mire esto, en Levítico capítulo 6, versículos 20 y 21, mire, Levítico capítulo 6, versículos 20 y 21, dice, y esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de la flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana, la mitad de la tarde, y en sartén se preparará con aceite frita, la traerás en pedazos cocidos. Es decir, cuando alguien se consagraba, presentaba una ofrenda, la cual era ungida también con aceite. ¿Me está siguiendo allí? Me está siguiendo. Entonces allí serán consagradas y bendecidas con aceite las ofrendas, ¿sí? En Levítico capítulo 7, versículo número 20, mire para lo que más usaban el aceite, dice, pero la persona que comiere la carne del sacrificio del pan, la cual es de Jehová, el sacrificio del versículo 10, por favor, perdón. Dice, Levítico 7:10 dice, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de los hijos de Aarón, tanto como del uno como del otro. Entonces las ofrendas eran consagradas con aceite, eran ungidas, las ofrendas amasadas, las ofrendas de paz. Mire lo que dice Levítico capítulo 9, versículo número 10. Dice, versículo número 10. Ya estamos en Levítico, capítulo número 9, versículo 4, dice, asimismo un buey, un carnero, un sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque para Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Está hablando de las ofrendas de paz que tenían que traer y eran amasadas ¿con qué?
con aceite. Para los levitas, las ofrendas de aceite también eran entregadas a ellos como parte de lo que Dios les daba a los levitas. Levítico capítulo 18, el versículo 11 dice, ah, Levíticos, perdón, capítulo número dice, por ejemplo, el día de la expiación, desde el capítulo 16, está hablando todo lo que tiene que ver con los levitas, está hablando todo lo que tiene que ver con las consagraciones para los levitas. Entonces, allí está hablando del sostenimiento de los levitas, y todo lo que le entregaban a los levitas era entregado ¿para qué? Para ofrenda, y eran consagradas ¿con qué? Con aceite. Todo lo puede leer usted allí en la palabra. Entonces las ofrendas nosotros las consagramos. Cuando usted haga una ofrenda al Señor, conságrela con aceite. Ahí va aprendiendo cómo es ese diseño celestial que mueve el mundo a su favor. ¿Para qué? Para consagrar. Número 6. El aceite era usado para limpiar enfermedades. En este caso, como le decía, los leprosos. Se usaba la sangre de un animal que se presentaba en sacrificio, y después le ponían aceite en algunas partes de su cuerpo. Entonces no lo hacían de cualquier manera, lo hacían con algo bien especial, y era todo un diseño que Dios les dio también. La gente a veces dice, estos son ritos, pero para mí son diseños del cielo, porque Dios les enseñó cómo debían tratar a esa enfermedad. Eso está, por ejemplo, todo el capítulo 14 de Levítico. Usted lo puede leer y puede encontrar cómo ellos administraban esto. Mire, le voy a leer un par de versículos. Dice, por ejemplo, el versículo 10: el día octavo tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de año sin tacha, 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Ahí empezaba la santificación del leproso. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Estamos en Levítico 14. Asimismo, el sacerdote tomará un log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Mire todo lo que tiene. Y el número 7 habla de perfección. Es decir, que la persona que había sido contaminada con lepra, entonces también ya estaba siendo santificada y apartada. Y así usted puede leer. Entonces la lepra representa el pecado. La sangre en ese entonces estaba representando la obra de Cristo de la limpieza del pecado sobre nosotros. Y el aceite tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en una situación difícil, también puede ser ungido con aceite. Ahí le estoy enseñando, ahí le estoy entregando ese diseño del cielo. ¿Listo? Número 7, el aceite era honrando a Dios y a los hombres también. El aceite honraba a Dios y a los hombres. Mire lo que dice. Vamos a seguir estudiando la palabra. Jueces capítulo 9, por favor, versículo número 9. Jueces capítulo 9, versículo número 9 dice: mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Mire, el aceite honra a Dios. El olivo dice, dejaré de dar mi aceite con el cual yo honro a Dios. ¿De dónde viene el aceite que más se usaba en la Biblia? El aceite de olivo, del árbol del olivo. Entonces imagínense, el aceite honra al Señor. Ya vuelvo y repito, el aceite no es algo mágico, no es algo que usted tiene que estar cargando todo el tiempo como un amuleto, no. Simplemente estoy entregándole un diseño celestial que al usarlo el Señor puede consagrar, activar a la gente, puede sanar los enfermos, puede traer honra al Señor. Mire todo lo que le estoy enseñando. Número 8, el aceite era un arma de guerra. Ojo con ese diseño. El aceite era un arma de guerra. ¿Por qué? Vamos al libro de Crónicas, por favor. El libro de Crónicas, capítulo número 11, por favor, versículo 11 y 12. Dice así: y reforzó también, está hablando de Roboam, dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones. ¿Y qué puso? Vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudo, lanza, las fortificó en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Qué puso en las fortalezas? Vino y aceite. Entonces, por eso yo digo que allí en medio de la guerra, él se aseguró de que hubiera vino y aceite. El aceite es un arma de guerra. Cuando usted está luchando, cuando está en la guerra espiritual, está peleando por la liberación de alguien, usted puede usar aceite, tocar las personas, las cosas, los lugares, ponérselas sobre sus manos. Bueno, lo que el Señor le indique, cómo usted puede hacer su guerra espiritual. Entonces, ahí está ese diseño. Sigamos, por favor, porque esto se pone interesante. El aceite era usado como repelente.
¿Dónde? Especialmente en el tema del pastoreo de las ovejas o de los animalitos. Voy a hablar de eso específicamente. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 5? Un salmo conocido por nosotros. 25, Salmo 23, 5 dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que los pastores de ovejas, ellos cuando a las ovejitas se le metían animales en las orejas, en la nariz, en la boca, que las podía poner, le podían poner infecciones, las podía ahogar, inclusive hasta morir. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos les echaban aceite en toda la cabecita y les limpiaban las orejas o en la nariz para que al estornudar expulsaran todos esos animalitos que se podían entrar a ellas. Entonces, era un repelente, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos debemos pasar por esa etapa de oveja. Somos ovejas, dice la palabra que Él es nuestro buen pastor. Entonces tenemos que pasar por esa etapa de oveja donde el Señor nos cubra. Es un repelente. Entonces cuando el aceite de la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, cuando tú estás, no es que te bañes en aceite, sino que el aceite cobra vida en tu espíritu. El Señor está cubriéndote. Es como si tus defensas se levantaran contra los ataques del enemigo, contra las acechanzas del diablo. Por eso es importante cuando usted unge a sus hijos, unge a la persona, unge las cosas, el Señor empieza a repeler todas aquellas cosas que el enemigo quiere traer sobre su vida. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien, ya vamos en el punto número 9. Punto número 10. El aceite da fuerzas espirituales. Salmo capítulo 92, versículo 10. Mire todo el recorrido que estamos viendo acerca del aceite. Salmo capítulo 92, versículo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces hay gente que a veces necesita que uno ore y pueda ungirlo y pueda tocarlo con el aceite y declarar nuevas fuerzas. El aceite puede darte nuevas fuerzas espirituales. Entonces es un diseño del cielo que tú puedes estar usando en tu vida, que tú puedes estar usando en tu familia, al ungir las personas, al ungir las familias, al ungir a sus hijos, a su esposo, a su esposa, puede venir nuevas fuerzas espirituales. Amén. Muy bien. Estamos en el punto número 10. Mire todo lo que le da ya un recorrido desde Génesis y ya vamos en el libro de los Salmos. Número 11. El aceite es usado para la sanidad interior. ¿Por qué? El aceite nos ayuda para ser usado cuando estamos ministrando sanidad interior. Sobre todo esto es para la gente que ora por esas personas que están en choques emocionales, en problemas emocionales. El aceite nos ayuda en esa administración de la sanidad interior porque representa algo especial. Se lo voy a mostrar por la palabra. Mire, leamos Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Claro que está hablando del Señor Jesús, pero también está, que quiero que me entienda que hay gente que está así herida, lastimada, que le han traicionado, que han lastimado su corazón, que han lastimado sus emociones, que le han lastimado mucho. Y dice, y no han sido suavizadas con aceite esas heridas. Quiero que entienda eso. Mire lo que dice, por ejemplo, en la parte de la sanidad interior o la sanidad de los enfermos. Mire todo lo que habla hablamos de la sanidad, el aceite. Las heridas necesitan ser suavizadas con aceite. Mire lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo número 13. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, por favor, versículo número 13. Marcos capítulo 6, versículo número 13. ¿Qué dice? Dice allí, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Está hablando de los 12 discípulos, ya está hablando de la sanidad de los enfermos. Es lo mismo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14. Si hay alguien entre vosotros enfermos, únjalo con aceite, llamen a los ancianos. Eso no es para que se muera, sino para que se sane, mi hermano. Porque es una concesión de, ay, vienen a ungirlo ya para que se muera. No, es una concesión que hay que quitar, es para que se sane. Entonces la sanidad interior, la sanidad de los enfermos, ahí se puede usar el aceite con las personas. Número 12, el aceite se usaba para presentarse delante del rey, para presentarse delante de un rey. O presentarse delante de alguien. Esther capítulo 2, versículo 12 dice que ellas se ungían, esas mujeres se prepararon mucho tiempo con baños, con aceites especiales. ¿Para qué? Para presentarse delante del rey. Tenemos que aprender entonces, como el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, de su aceite en nuestra vida, podemos presentarnos delante de nuestro Señor para adorarle, para exaltarle, para buscar su presencia, para hallar el favor del Rey. Tengamos en cuenta ese principio también de la palabra del Señor. Amén.
Entonces, número 13, miren dónde vamos. El aceite derrama, perdón, unidad. Unidad en la casa, unidad de la familia, unidad en la iglesia. El Salmo 133, versículo 2 dice que el aceite bajaba por la cabeza, por las barbas de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras, pero habla de la unidad. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, dice ese pasaje. Entonces, mire, pero la unidad de una casa, por ejemplo, depende del aceite del sacerdote. ¿Qué tanto aceite del Espíritu Santo tiene el sacerdote? Nosotros como hombres en la casa, que tenemos que levantarnos como sacerdotes, si estamos conectados al Espíritu Santo, ese aceite traerá unidad. Lo mismo como pastores, como ministros, llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar allí, y el aceite va a traer unidad. Puede ser usado para que usted pueda restaurar una relación, para que pueda ungir una casa donde hay problemas, donde hay divorcio, para que usted pueda tomar aceite y ungirla. Mire todo lo que le estoy enseñando. Y punto número 14 de esta enseñanza: el aceite se usaba para liberación. Se usa para liberación. Ahora, le voy a hacer una claridad. El aceite no es para ungir a alguien que tiene un problema, por ejemplo, espiritual, que está siendo ministrado en liberación. No, el aceite es algo especial, porque nos han enseñado en la iglesia, hay un endemoniado, por ejemplo, entonces traigan aceite. Y eso, hermano, yo he visto cómo, y hasta nosotros mismos, hace muchos años atrás, ignorantes de estas cosas, lo hacíamos, ungíamos a esa persona. Algunos hasta le daban a tomar aceite para que, pues claro, la persona vomitaba por la reacción al aceite, porque es un líquido muy fuerte, muy pesado. Pero Isaías 61 dice, versículo 1 al 3, el Espíritu de Jehová me ungió para liberar. No es para echarle a la persona que estamos liberando. No, señores, porque acuérdense que el aceite tiene un significado espiritual muy fuerte. Entonces, si usted está ungiendo, usted coge aceite que es para ungir, para consagrar. Ojo con lo que le voy a decir. Y está liberando a alguien, y usted llega y le pone a esa persona aceite, ¿qué está consagrando? Pues a un demonio, mi hermano. Está consagrando al demonio, perdóneme lo que le estoy diciendo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, sobre todo para los que son ministros, para los que son ministros de liberación, para los que son líderes, pastores. Tengan mucho cuidado en eso, tengan muy en cuenta eso. ¿Dónde fue unción para liberar? Al que iba a liberar. Es decir, a nosotros, que Dios nos unge para liberar a los endemoniados, a sanar a los quebrantados de corazón, dice Isaías capítulo 61. Entonces voy a dar 3 conclusiones de este tema bien importantes para que usted pueda entender bien ampliamente esto. Primera conclusión: se ungían en la Biblia a 3 personas: a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Recuerde que ya vimos cómo ungieron a los sacerdotes. A los reyes, por ejemplo, primera de Samuel 16:1, esa unción que trajo sobre David, que había venido a ungir Samuel. Y a los profetas, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16, el profeta unge a otro profeta, al que va a ejercer ese ministerio. Entonces, pero ahora, escúchame, el Espíritu Santo está sobre todos nosotros. Su unción está para todos nosotros dispuesta. ¿Quién te unge a ti? ¿Con qué actitud cuando te ungen, cuando tienes que recibir esa unción también? Estoy hablándole, por ejemplo, a los ministros, a los que son ungidos para el ministerio. Tengan en cuenta mucho eso. ¿Listo? Escúchame esto que te voy a decir. La segunda conclusión es que sobre el aceite hay promesas. Cuando usted usa el aceite, cuando usted tiene el aceite como no lo tiene solamente como un acto físico o como un elemento físico, como le he enseñado, hay promesas sobre el aceite, y se las voy a decir para que usted las reclame. Escúcheme esto. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, que en la tierra nueva habría aceite en abundancia. Mire esta promesa de Deuteronomio capítulo 7, versículo 13. Mire, yo declaro que usted va a empezar a usar el aceite con discernimiento y lo va a usar como un arma espiritual, y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Dice Deuteronomio 7:13: y te amará y te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, tu grano, tu mosto, tu aceite. Oiga, tu aceite. Y vuelve y aparece allí una promesa sobre el aceite, que es promesa de bendición y multiplicación. Segunda promesa, es una promesa de bendición. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10, habla de todas las promesas que el Señor dice: tu tierra, Jehová te introduce a tierra buena, de arroyos, bueno, dice trigo, cebada, higueras, grano, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Entonces hay una promesa de bendición. Cuando usted usa el aceite, está desatando multiplicación, está desatando bendición. Deuteronomio capítulo
Capítulo número 11, versículo 11 al 14 dice que siempre, siempre tendrías aceite. Mire lo que dice Deuteronomio 11, versículo 11 al 14 dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, la tierra a la cual Jehová tu Dios te cuida siempre. Bueno, dice, si obedeciere mis mandamientos, dice, yo daré lluvia temprana, dice, y recogerás grano, tu vino, tu aceite, siempre iba a haber aceite. Estoy leyendo Deuteronomio 11, versículo 11 al 14. Entonces, cuando usted use el aceite, usted va a tener promesa de bendición. A la viuda, recuérdelo, a viuda. La tercera conclusión y la última conclusión de esta enseñanza, de este diseño del cielo, para que usted lo aprenda a usar y lo pueda empezar a usar en su vida, es que el aceite estaba ligado a lo profético. En Primera de Reyes, usted se acuerda de ese pasaje, Primera de Reyes, capítulo número 17, estaba ligado a lo profético. Mire esto, Primera de Reyes, ¿qué se me hizo? Permítame acá, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. Usted recuerda el puñado de harina y el poco de aceite que tenía la viuda. El profeta le dice, no comas tú, deme a mí primero. Por hacer eso ella dice que nunca faltó el aceite. Entonces el aceite está ligado a lo profético. Cuando usted unge, cuando usted consagra, cuando usted usa el aceite, es un acto profético que mueve el cielo. Yo quiero declarar sobre tu vida que vas a ver bendición y multiplicación y que tu harina y tu aceite no va a escasear. Reciba esa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Escúchame esto, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, otro acto profético, el aceite ligado a lo profético. ¿Se acuerdan cuando la viuda tenía un poco de aceite y no tenía con qué pagar la deuda? Entonces el profeta Eliseo le dice, traiga vasijas y empiece. Y del poquito de aceite original empezaron a llenar vasijas. ¿Y qué pasó? Y se multiplicó ese aceite, lo pudo vender y pudo pagar sus deudas. Entonces, mis queridos hermanos, con todo lo que yo le estoy diciendo, esto es un diseño del cielo que usted puede aprender a usar. Finalmente yo le digo, ¿cómo usarlo? Simplemente tú lo puedes usar como ya le dice, para consagrar tu casa, para ungir tu familia. Yo creo que muchas personas van a empezar a consagrar sus casas, a consagrar sus familias, pueden empezar a ungir el negocio, el vehículo, si no lo ha hecho. Pídale a un ministro, bueno, de pronto que no puedan ir ahora, pero sí que usted lo mismo lo haga, tome aceite, tome una porción de aceite y téngalo. No es mágico, recuérdelo, no es para usarlo como un amuleto, es simplemente un diseño del cielo para los enfermos, para muchas cosas los puede usar en su vida. Y así como acabamos de leer, el aceite ligado a lo profético se hace aquí en la tierra y se mueve el cielo a tu favor. Amén. Permítame hacer una oración por ustedes en este momento para que Dios revele esta palabra y puedas empezar a usar esta arma poderosa como es el aceite, como lo enseña la palabra. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona, Señor. Te pido que esta palabra ha sido revelada a sus corazones, a su espíritu, Señor, y que el aceite del Espíritu Santo esté sobre ellos especialmente, Señor amado, para que su fuego esté encendido, que nunca falte el aceite del Espíritu Santo, pero que ese aceite también representa multiplicación, bendición, cosas sobrenaturales, también nunca falte en su vida, y que ellos al usar esta palabra y al usar este diseño del aceite, Señor, también puedan ser bendecidos y empoderados, Señor. Yo los bendigo y los pongo bajo esta palabra, Señor, que hemos declarado en este momento, Señor, y que pueda ser de mucha bendición sobre ello. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Usted que ha llegado hasta aquí, le pido que empiece a usar esta palabra, que Dios le dé revelación y no se olvide de revisar la primera si no lo ha hecho, de volver a revisar esta, y nos quedan 2 diseños más que quiero entregarles para que usted aquí físicamente pueda aprender a mover el mundo espiritual a su favor y con cosas que están en la palabra como lo hemos leído hoy. Se dieron cuenta todo el estudio que vimos acerca del aceite. Les mandamos un fuerte abrazo. Les habló su pastor y amigo Adiel Jiménez del Ministerio Amor y Fe desde Ipiales, Nariño, el sur de Colombia. Bendecimos a toda su familia, les mandamos un fuerte abrazo y pendientes de las próximas enseñanzas en esta serie preciosa que Dios nos permite compartir. Dios les bendiga.